¿Cuál es su opinión al respecto? Y anclándole con el tema también de que hace poco la Asamblea Nacional también realizó ya una ley en torno al uso progresivo de la fuerza. ¿Cuál es su opinión de esto que está realizando Noboa? ¿Está haciendo algo nuevo? ¿Ya estaba en la ley? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? A ver, verá, mediante un decreto, el decreto 371 del 21 y 25 de agosto de lo que usted está hablando, no se puede cambiar la ley, ni una ley puede cambiar la Constitución. Es el sentido jerárquico de la norma, artículo 425 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente en este decreto? Repite textualmente articulados que están en la ley de seguridad pública y de uso de la fuerza. Entonces, repite. Entonces uno dice, pero ¿por qué repite? Porque alguien puede decir, pero ¿por qué lo hace? Por querer introducir un elemento más en la campaña electoral, para que la gente diga, es que está trabajando por la seguridad. Entonces mete este tema que no viene al caso, no viene al caso, pero que casi es una especie de carta blanca para que cualquier persona en un determinado momento pueda hacer un uso desproporcionado de la fuerza, porque queda dentro del tema subjetivo, queda en manos de la gente hacer o dejar de hacer algo. Entonces, esto es grave, pero aquí hay un tema que hay que recordarle a la institución militar y policial. Pueden dictar la ley que les dé la gana, pueden dictar los decretos que les dé la regalada gana, como decía Abdalá Bucaram, que la Constitución prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico. Y la Constitución, en el artículo 159, dice que las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. Y luego dice, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Entonces, no es que yo lo hice y estoy libre porque hay un decreto. No, señor, tiene que responder por el tema, pero aquí hay una cantidad de dislates que hay que analizarlos. Y allí va el análisis. Lo primero, pueden dictar lo que ustedes quieran, pueden dictar lo que ustedes quieran, pero lo trascendente de este tema está en aquello que lo dice, mire este documento, le invito, usted que es un periodista que investigue algo que es trascendente para analizar el tema. Las Naciones Unidas, no estamos hablando del grupo del ALBA ni de no sé quién, de la OEA, Naciones Unidas, aprobó los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Repito, para que la gente anote y si quiere haga su propia investigación. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprobada por las Naciones Unidas. ¿Qué dice esto en el artículo 7 y 8 de estos principios básicos? Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Repito, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y luego dice en el numeral, el principio número 8 de estos principios de Naciones Unidas, no se podrá invocar circunstancias excepcionales, tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Pues aquí no es de que estamos en no sé qué, en no sé cuánto, en conflicto armado interno y que con base en esto tenemos que hacer esto. Pero aquí viene un análisis que va más allá de esto. Esto se contrapondría justamente con lo declarado por Daniel Noboa del conflicto armado interno, que la Corte Constitucional en primer momento echó abajo ese decreto y bueno, ahora sabemos que o no se ha pronunciado o hace mutis por el foro, doctor. Ya, pero verá, conflicto armado interno. La Corte Constitucional en su último dictamen, falta el último dictamen que todavía hay silencio, no se pronuncia,
dijo que en 6 ocasiones le indicó al presidente Noboa que no cabe la invocación del conflicto armado interno. Claro. ¿Por qué razón? El día de hoy, en la mañana, hoy, escuchaba a los medios tradicionales. Yo tengo que ponerlo al hígado mío, en sujetarlo para que no se me desborde, para tener que oír tanta barbaridad. Y hoy volvieron a hablar el periodista, no tanto el entrevistado. Pero el conflicto armado interno no existe. No existe, sencillamente por algo que me canso en decirlo. Para que exista un conflicto armado interno, que es una guerra interna, tienen que haber dos ejércitos enfrentados, ejércitos, no delincuencia común. Una casa donde se refugian unos malandrines o gente que quiere hacer delitos. Ejércitos, o sea, movilizados, o sea, fuerzas militares enfrentadas con la fuerza militar del Estado Como lo que pasa y en que tengan, Colombia. y que tengan control territorial de una parte del Estado. O sea, que el cantón Chunchi, el cantón Paján o el cantón Quinindé esté tomado y Como, que la fuerza militar del Estado se enfrente. Ahí hay un conflicto armado interno. Lo otro no es conflicto armado interno. Pero, siguiente punto del análisis. Vamos a partir de un supuesto no consentido, no consentido, que existe conflicto armado interno, que no hay. No hay. Hasta la corte de ellos, la Corte Constitucional, les dijo que no hay. Entonces viene la siguiente. Y si existe conflicto armado interno, ¿cuál es el derecho que rige un conflicto armado interno? claro, ¿cuál es el que prevalece? El derecho internacional humanitario. Ahí sí, De esto graficamos. habla el protocolo adicional al Convenio de Ginebra, protocolo de 1977, adicional al Convenio de Ginebra de 1949. Entonces, es ese protocolo y ese derecho internacional humanitario el que rige, no esto que está citando Novoa. ¿Sí? Vamos a otro punto. Verá, Ah, no, ya no. en el tema, y esto lo dice también el militar que fue entrevistado, y yo también con mi información tengo la misma información. Ha bajado en una mínima parte el tema de homicidios, ha bajado, pero ha crecido de manera desproporcionada, descomunal. Secuestros extorsivos, eso ha crecido. Entonces viene un tema. ¿Un secuestro es un conflicto armado interno? No es un conflicto armado interno. ¿Un secuestro extorsivo es un conflicto armado interno? No. Entonces viene un tema. Digamos que una persona pide una cantidad de dinero como secuestro extorsivo y está en ese tema. ¿En qué momento aparece el uso de la fuerza? El uso indiscriminado de la fuerza. Si es un tema de ubicar a la persona, detenerla y para de contar. Entonces comienzan a generar estas ideas. Estas ideas son ideas populistas y electorales. Primero, por lo que dije al comienzo, este reglamento, ni siquiera es reglamento, este decreto, el 371 del 25 de agosto, este decreto no está creando nada, nada que no esté en la ley. Entonces, ¿por qué lo pone? Para hacer un show, ponerse los cascos, tomarse fotos, estamos salvando al Ecuador. No se dejen tomar del pelo. Y que la delincuencia ha crecido desproporcionadamente, delincuencia común. Ha crecido brutalmente. Claro, pero pues por las causas, las inequidades sociales y económicas. Este país es invivible. Claro, doctor, no se están atacando las causas, sino solo se están atacando las consecuencias de lo que hemos vivido durante estos últimos 7 años, el empobrecimiento de la mayor parte de la población, la clase media prácticamente se está reduciendo a sus mínimos históricos, entre un sinnúmero de factores. Y doctor, precisamente escuchábamos hace poco a la ministra Palencia que decía que se han reducido las muertes violentas en un 17%, y recuerdo también que en la anterior declaración eran unas cifras similares, 18% de reducción con referencia al año 2023, donde inclusive habló de que ha existido un ahorro de 799 vidas. Doctor, ¿es eso lo que es combatir a las muertes violentas? Un ahorro de vidas, como dijo la ministra Palencia No, hace le un mes toman más del o pelo todos los menos. días al Ecuador. Y en esto tenemos que ser claros. Es un tema que es clave. Yo no quiero decir con mi intervención que la policía, que es la encargada, no es el ejército, no es las Fuerzas Armadas,
de los temas de seguridad interna. Tiene que estar vigilante del crecimiento delincuencial que se les ha desbordado. Hoy hablaba de un general en estos medios de comunicación que en el tema de secuestros se ha desbordado al 400%. 400%, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces viene el tema. Ahí La se podría policía no puede comprender descansar, que pero migró de los asesinatos a los secuestros y a las extorsiones también, que se han duplicado con referencia al 2023, y en el caso de las extorsiones se ha cuatruplicado con referencia al año 2023. ¿Podría ser esa la interpretación de cómo ha ido evolucionando la violencia en el país? claro, pero es ese tipo de delincuencia común, no es conflicto armado interno. Claro. Porque además, estaba llevando el tema para presentar este tema. O sea, usted tiene, no puede la policía dormir. O sea, tiene que seguir combatiendo, estar pendiente de lo que pasa. Pero paralelamente y con toda la fuerza, usted tiene que atacar a las causas del crecimiento de la delincuencia. Este país no ofrece oportunidades de trabajo a nadie. Es un desangre permanente con la migración. Y más de 7 ecuatorianos de cada 10 no tienen empleo formal. Entonces, pretendemos de manera absolutamente inentendible que en el Ecuador no haya delincuencia. ¿Cómo no va a haber delincuencia si la gente no sabe qué hacer para llevar un pan a la casa? Pero ahí viene el tema, ¿cómo nos presentamos ante las soluciones que hay que darle? Entonces, Lucio Gutiérrez, hace un año será, un poco más, en la campaña anterior, decía que hay que traer la pena de muerte al Ecuador. O sea, matemos, entonces ya con eso se ha acabado el problema. Pero van a tener que matar a unos cuantos millones de ecuatorianos, porque el tema de la delincuencia no es un tema así nomás de fácil de controlar. Pero vean lo que acaba Y de como decir que los Víctor países Arauz, donde se aplicaron precandidato esas presidencial de medidas Haití. hubiesen funcionado en algo. Mire usted lo que acaba de decir Víctor Arauz, precandidato de Pueblo, Igualdad y Democracia. Dicho sea de paso, el partido político del primo del presidente, del expresidente Lenín Lenín Moreno, Moreno. que se Arturo comía Moreno. la camisa antes de, y ahora tienen hasta partido político propio. Claro, Hacer justo un Arturo partido Moreno. político es una inversión enorme de dinero. Es cualquier cantidad de plata, son millones que hay que gastar para hacer un partido. Entonces, ¿qué es lo que dice Víctor Arauz, candidato de Arturo Moreno en Calada, primo de Lenín Moreno? Despacito, despacito. Vamos a acabar con criminales, asesinos y violadores. Me encargaré de enviarlos ante Dios, que Él se encargue de juzgarlos. Repito, vamos a acabar con criminales, asesinos y violadores. Me encargaré de enviarlos ante Dios, que Él se encargue de juzgarlos. ¿Qué quiere decir me encargaré de enviarlos ante Dios? Matarlos, matarlos. Entonces, para Víctor Arauz, la solución del tema de la criminalidad es matar delincuentes. O sea, esto le oye usted a una persona del exterior, de Europa, por ejemplo, y dice, por Dios, qué miedo ese país. Candidato presidencial que diga eso, esto nos retrata de cuerpo entero lo que somos como país. Un país que asaltó una embajada y ya nos vieron como trogloditas. O sea, eso no ha hecho nadie en el mundo. Y un candidato a presidente que dice que se encargará de enviarlos ante Dios. Ante Dios se envía a la gente después de matarlos. Acaso que la gente comparece ante Dios en términos de la concepción religiosa, me refiero. O sea, pasa usted del más allá, el más acá, al más allá, cuando murió. Entonces, ¿qué está diciendo Arauz? Que hay que matarlos, que hay que matarlos. O sea, esa es la solución que le ofrecen al Ecuador. Y más de un ecuatoriano va a decir, este es mi candidato, porque creen que matándolos está resuelto el tema. Yo, como hace 15 años, dije una frase que la sostengo y la mantendré. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y eso está dando. Cuando yo lo dije, la delincuencia era chiquita. Y ahora que ya está de este tamaño, ese pensamiento retumba a los oídos a cada rato. ¿Y por qué Entonces, ha ¿cómo van a arreglar evolucionado el de tema? A esta, sangre y fuego van a arreglar. doctor, y por qué ha evolucionado de esta manera la violencia en el Ecuador? Porque cuando uno ve los históricos, mira, por ejemplo, que en el 2016 teníamos 18 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en el 2016 bajó a 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y desde el 2017 hacia adelante se ha
se ha sumado a 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el año 2023. Y en este año parece que no va a variar mucho esa cifra. ¿Por qué pasó esto, doctor? De ser un país que era el segundo más seguro de América Latina allá en el año 2016 y en el año 2017, actualmente ser uno de los 5 países más violentos del mundo. Verá, Frank. Es cuestión de más o menos entender la concepción que se tiene sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la distribución del ingreso, sobre los temas de fraccionamientos sociales. Sobre todo, esto tiene que ver con un concepto que se llama ideología. Entonces, la ideología neoliberal privilegia el capital y no a las personas, privilegia a los business de los que están en el poder, sacan la plata después de que hicieron los grandes negociados o hicieron que las cosas funcionen en su beneficio y después se van a disfrutar esa plata en el país o en el exterior. Pero lo dejaron jodido, quebrado al Ecuador, como está quebrado el Ecuador en este momento. Entonces, con base en este tipo de cosas, esta es la ideología del sistema neoliberal. Privilegiar el capital, privilegiar a la gente de poder. No les importa el pueblo cómo queda. Entonces, frente a esto, tenemos una situación grave que es un tema ideológico, que la gente no lo ve. Con la banalización de la política a la que hemos llegado, la gente no lo ve. Y el No lo tema de ve. la... Y entonces en este momento nos hacen creer cualquier vaina. Cualquier vaina funciona en términos de lo que está pasando. Y el Porque tema la de la gente de... cree en esto. Mire, Rafael Correa, refiriéndose a las elecciones del 2025, decía, ¿por qué no hacer una convocatoria a todos los sectores honestos y patriotas, sean de izquierda o de derecha? Entonces al PANA se le perdieron los manuales, se le perdió todo. Se le perdió todo, se fue de la realidad. Entonces, es un tema, es la concepción que tenemos del Estado. Le voy a poner un ejemplo. Doctor, justo el tema de la desinversión que se ha hecho durante estos últimos años, por ejemplo, cuando uno ve los presupuestos que había en las cárceles en el 2017 versus lo que hay ahora, prácticamente la mitad. De igual manera, cuando uno mira lo que se gastó, lo que se invirtió en el tema del Ministerio del Interior en el año 2023, ve que fue $0 de inversión en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Seguridad. Nosotros vemos poco más del 20%, 25% de inversión durante el gobierno de Guillermo Lasso. Doctor, eso también respondería al por qué actualmente las mafias están incluso mejor armadas y más organizadas que la propia Policía Nacional. Verá, Frank, usted cita información que es válida respecto de qué han hecho los estamentos de seguridad en el Ecuador. Pero el tema no pasa por allí únicamente. Eso es algo importante, no lo discuto. Pero lo verdaderamente trascendente es cómo está la economía. ¿Cómo está la economía? Claro, las Entonces, causas. cuando vemos el tema de la economía, ¿cómo puede usted controlar eso incrementando el presupuesto de seguridad? O sea, sí, está bien, háganlo, pero eso no resuelve el tema. Usted con aspirinas no calma una infección grave. Al final el paciente se le va a morir. Entonces, hay que entender cómo se tiene que atacar las causas. Este país no ofrece oportunidades de ningún género. No hay inversión pública. El sector privado imagínense lo que le voy a decir, es absolutamente ineficiente. Le voy a poner este ejemplo. El Estado, el papá Estado, ha sido el que en última instancia resuelve temas de empleo. Cuando alguien tiene una carpetita, eso me ha pasado a mí toda la vida. Doctor Tandazo, vea, mi hijito ya se graduó, tiene este título. ¿Será que nos puede ayudar con alguna recomendación para que pueda trabajar en dónde? En un sector público. El sector privado no ofrece oportunidades. Entonces hay que estar buscando un palanqueo en una empresa pública, en un ministerio. Y esto lo critica a la derecha. Y dice, el Estado obeso. Ok, el Estado obeso, que no es cierto, pero el Estado obeso. ¿Y ustedes qué carajo hacen para abrir el empleo? Para generar más inversión. Dólar que sacan, Claro, dólar que lo tiran al exterior y no lo reinvierten en el Ecuador. claro. Y si un país sin ahorro interno
sin hacer reinversión de su dinero, del plusvalor de la economía, va al fracaso, va al precipicio. Entonces tenemos un sector, mire, por ejemplo, hay indicadores que son claves para usted analizar cómo está la economía de un país. Le voy a poner este ejemplo. Verá, usted me da un país, el que usted quiera, y me dice, le pido que me dé los indicadores del balance energético. Y le digo, deme los indicadores del balance energético. Y con base en eso yo le digo en qué país estamos, con qué país estamos contando. Deme los indicadores del balance energético. Y entonces le digo, estamos en este tema. Cuando uno ve los indicadores del consumo energético, entonces usted dice, ¿qué tipo de país tenemos? Verá, la demanda de energía por sector en el Ecuador es 17% el sector de industria, mientras el sector transporte es 49,1%. Le estoy dando cifras del balance energético. No son cifras mías, son del balance energético. Me parece que Entonces, balance ese salió energético ayer, nacional. ¿no? Me parece que salió en estos días. Yo siempre estoy actualizado con el balance energético. Claro. Pero mire, 17% la industria, 49% el transporte. Te quiero hacer razonar. Solamente yo manejo temas energéticos. Estuve vinculado, tengo 52 años de experiencia en el sector. Incluso manejé la Organización Latinoamericana de Energía. Entonces, cuando uno dice hay un país por allá en el mundo que destina a la industria 17% y al transporte 49%, esa vaina no funciona. Eso tiene un cáncer. Eso está, o sea, ¿por qué? Porque tenemos una industria famélica. Por eso no sé si se ha dado cuenta, mi querido Frank. En el Ecuador de hace años, en función de los componentes que habían, de las relaciones que habían diferentes a las de ahora, había un movimiento obrero fuerte, porque los sindicatos movían cosas. O sea, eran verdaderos. Había movimiento obrero porque habían obreros. Ahora casi no hay obreros. Casi no hay obreros. Entonces, si mañana usted dice, vamos a invocar al movimiento obrero para que salga a las calles, ¿cuál movimiento obrero? Ya son poquísimos. Ya no mueven nada. ¿Por qué? Porque más se volvió el país. Con el pasar de los años nos volvimos un país especulativo, que más dinero le mete al comercio. En el Ecuador más se inauguran malls, centros comerciales que industrias. Entonces, y obviamente, como no hay esto, porque la industria, la empresa privada nacional, no hace el menor esfuerzo por canalizar los excedentes de las millonarias ganancias que tienen anualmente, entonces nos vamos consumiendo sin ofrecer oferta de empleo y la gente tiene que buscar el empleo, pero en el exterior. Entonces va creando un problema enorme, porque no existe el Estado que aparezca para poder regular las relaciones sociales y económicas y de esa manera ir creando las condiciones para que se genere oferta de empleo. Por eso es que Mientras han esto no se dé migrado. y se suelte a los agentes económicos, a que ellos decidan qué hacer con el país, tenemos el país que tenemos. Entonces ahí viene el tema, el Estado debe existir, el Estado existe y debe existir. Claro que debe existir, porque en una sociedad, y todas las sociedades tienen clases sociales, tiene que existir el Estado para regular las relaciones sociales y para proteger a los más desvalidos, no con paternalismo, sino con regulaciones, por ejemplo, tasas de interés bancario, Exacto. para que la gente no se lo trague en los bancos. Entonces tiene que aparecer el Estado, tiene que aparecer el Estado, una corporación financiera nacional que no ha servido para un carajo, porque no promovió el desarrollo industrial del Ecuador. Entonces el Ecuador crece de manera inorgánica, de una manera desproporcionada en otros sectores, cuando lo que debe crecer en generar una oferta y le falta políticas públicas de todo tipo. Usted ya con ese tema nos podemos quedar 10 horas hablando de ese tema, Claro, con el tema de solamente de controlar ese y tema. regular la Entonces eso no economía. existe. Entonces la gente lo que quiere es, voy a ponerle un ejemplo, llegan al gobierno y los funcionarios que llegan dicen, ¿por qué estoy aquí? Si yo debería estar en mi empresa, debería estar en mi casa. No, yo voy para sacar un business, sacar una comisión y me voy a la casa. Que ese negocio, ese contrato fue positivo para el país o negativo, me vale un comino, yo saqué mi plata.
Y con esa plata, de lo que no tenía un dólar, era chiro, después ya soy un potentado. Entonces, ¿por qué llegan al gobierno? ¿Por qué llegan al gobierno? Para ver, es lo que se llama la puerta giratoria de los hoteles. Usted entra para desde adentro crear las condiciones para los negocios que va a tener o para favorecer a su grupo empresarial y luego sale a disfrutar de lo que hizo. El pueblo, no, pues el pueblo que se joda. Y si algún rato esto se acaba, o sea, llegamos a una crisis, yo tengo mi plata en el exterior, pues. Y si tengo mi plata en el exterior, así Ahí piensan solo ponle el nombre. esta gente política de la derecha. Yo tengo mi plata en el exterior, entonces hago lo que me da la gana afuera, me voy a vivir afuera, porque ellos no tienen patria. Los que aparentemente tenemos patria, somos los que nos quedamos aquí. Y ni siquiera los que nos quedamos aquí, porque llega el 10 de agosto de cada año, ni siquiera sacan la bandera y sale en cada caso departamento. Entonces, ¿quiénes nos quedamos aquí? A vernos Y, entre nosotros y a enfrentarnos. Porque un país tan rico como el Ecuador, en recursos, en reservas, en todo, que lleguemos a lo que tenemos, es imperdonable. Es imperdonable porque siempre están buscando el business. Siempre y ahí están buscando podemos el business. ver, Son empresas electorales, pero empresas electorales que traen consigo un bagaje de intencionalidad y de apetitos económicos voraces. Entonces llegan al poder a seguirse enriqueciendo. Llegan al poder, tienen la plata que les sale los billetes por las orejas. Y sin embargo tienen que contratar servicios de alimentación y contratan con la tía. justo le iba a decir eso, doctor. Y contratan con los primos. Entonces usted dice, ¿y esta vaina cómo es? O sea, el pueblo está bien, ¿sabe para qué? Para las propagandas, para la difusión de lo que hacen y de lo que no hacen, obviamente deformada la información. Entonces es lo que consume el pueblo. Y por eso el pueblo está donde está. Porque mire, el ser humano es exactamente igual que una computadora. Tenemos un hardware, tenemos un disco duro, que como no lo hemos trabajado, porque lo tenemos ocioso, lo tenemos sin trabajar. Obviamente, su capacidad de procesamiento es bajísima. La información que tenemos en el disco duro, la capacidad de memoria, pésima. Y los softwares que metemos todos los días, los inputs que recibimos de la sociedad. Si todos los días amanezco a aprender a las 8 de la mañana y Coavisa, y a las 8:30 cambio a Teleamazonas, bueno, es lo que tengo en la cabeza. No tengo más que eso. Y si de ahí paso a CNN, pues ya sé que estoy en la madre. Entonces, eso somos. Entonces, a la hora de razonar, ¿qué es la inteligencia, mi querido Frank? Es la cantidad de información que usted tiene en el cerebro, ponerla a interligar, o sea, a conectarse. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia viene de una palabra latina que se llama interligare, o sea, poner en funcionamiento el sistema neuronal para sacar como conclusión un pensamiento, un razonamiento. Pero si usted no tiene nada aquí, o si lo que tiene aquí son puros mitos, fábulas, mentiras, ideas fracasadas, subjetivas, sin ningún piso. Entonces, a la hora de pedirle a un pueblo, anda a votar en una elección, vota al revés, o anda a pronunciarte en una consulta popular, funciona emocionalmente, Recuerdo que porque en no la es una cuestión academia, política. recuerdo que en la academia lo que usted se refiere es al tema del funcionalismo. Ahí viene el tema de la teoría de la bala, la teoría de la espiral del silencio, la teoría de las agendas mediáticas, cómo son trasladadas las agendas mediáticas a la agenda pública, a lo que usted acabó de manifestar hace un momento, y efectivamente se va cumpliendo precisamente lo que uno va aprendiendo en la carrera y en las facultades de comunicación social. Y yo siempre antes decía cuánto bien nos haría la teoría crítica de Jürgen Habermas, por ejemplo, o también la teoría de la acción comunicativa de Habermas y de algunos críticos que han sido en torno a este tema tan importante. Doctor, nada más como un paréntesis. Antes de finalizar con el tema de lo que Daniel Noboa ha ordenado actualizar el uso progresivo de la fuerza y que, bueno, sabemos que ya había una ley y usted también ya nos ha comentado al respecto. Obviamente la ley está por encima, la Constitución también está por encima. En todo caso, doctor, ¿cuál sería la otra verdad de lo que decretó Daniel Noboa ordenando
actualizar el uso progresivo de la fuerza. Adelante. Es volverse a tomar una foto de la foto que ya existe. Es utilizar algo que ya existe, mal hecho, desde luego, para de esa manera, a partir de ahí, generar. Esta semana, con este decreto 371, tienen piola para por lo menos 10 días comenzar a hablar que la seguridad, que el gobierno está combatiendo la seguridad, que mire que el empleo uso de la fuerza, que mi respaldo a la policía, mi respaldo, y va a ir y se toma una foto con los policías, con los militares. O sea, campaña electoral. Campaña electoral. Pero le quiero dar una noticia, mi querido Frank. Usted le hace, y le pido comedidamente, que se lea el decreto 371. Y en ninguna parte menciona el conflicto armado interno. Sí, Pero véalo, o sea, entonces cuando usted lee el decreto dice, sí. o sea, ya le creyó a la Corte entonces de que el tema no va por allí. Pero entonces funciona esto del empleo del uso de la fuerza. Si no menciona el conflicto armado interno, esto va a funcionar solamente para delincuencia común, porque no menciona, no invoca el conflicto armado interno. De hecho, doctor, a mí me Entonces, quedaba la duda de si era precisamente por los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no estaba esta parte, porque si la norma internacional no le permite, quizás será por eso que no le incluyó al conflicto armado interno. A mí me quedaban esas dudas. es Y que bueno, también es por el lado mire, tan sencillito como esto, es didáctico. La comunidad, ahí está, es lo que busca, tomarse la foto. Yo lo quisiera ver solito con ese casco, con dos o tres personas que vaya a la Prosperina, a ese, que vaya. Verá, esa foto se la toma en otros momentos y en otro para que la gente darle impresión de que está peleando cuerpo a cuerpo contra la delincuencia. Ni pa'l carajo que van a dedicarse a eso. Pero verá, esto quiero que la gente lo tenga claro, que es lo siguiente. ¿Cuándo aparece el Convenio de Ginebra de 1949? Cuando se ve que las guerras internacionales de un país contra otro país se dan. Entonces dicen, a ver, una cosa es lo que se trabaje porque no existan guerras, porque ya no deberían haber guerras internacionales. Pero otra cosa es, ¿qué es el derecho que debe prevalecer en una guerra? Porque por mucho que sea una salvajada matarse, tiene que haber ciertos principios del derecho que hacen, por ejemplo, usted, voy a ponerle un ejemplo sencillo, usted captura a una persona del otro bando, del otro ejército. Usted no tiene que matarlo. O sea, esa persona automáticamente, usted tiene que respetar la vida, derecho humanitario, para ponerle un ejemplo, respetar la vida. No es que tiene que decir, ya lo capturé y ahora dele bala y mátelo en el suelo. No. Entonces aparece el derecho humanitario como una especie de contrabalanza para contrarrestar los horrores de las guerras, porque las guerras de suyo son una lacra para la humanidad. Entonces comienza a caminar la gente en 1949, Convenio de Ginebra, para fijar derechos básicos, normas de comportamiento ante una guerra internacional. Que no se las respeta, es otra cosa. Pero 1977 camina el tema y se firma el protocolo adicional al Convenio de Ginebra para normar los conflictos armados internos, o sea, guerras internas, ya no de un país contra otro país, sino cuando dentro de un país hay un conflicto armado interno, o sea, se creó un ejército que se opone al ejército del Estado, pero hay que fijar condiciones, normas, para que eso no sea una salvajada. Entonces aparece el derecho internacional humanitario en el conflicto armado interno. Esa- Esas son las normas que hay que respetar. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿vivimos conflicto armado interno? No, porque no hay un ejército que se oponga. Mire usted que Colombia, que sí tiene en la práctica, sí tiene un conflicto armado interno. ¿Por qué razón? claro, no ha Porque decretado. hay el ejército de las FARC. Nadie puede decir que las FARC son una organización de unos cuatro tipos que de vez en cuando extorsionan o hacen. No, hay un ejército ahí. Y un ejército que tiene tomado control territorial. Hay zonas en el Putumayo, por poner un ejemplo, que no entra el ejército ni a bala. En ciertas zonas de la parte suroccidental de Colombia, donde funciona el Frente Oliver Sinisterra, ahí hay un ejército. Hay un ejército, como había el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, frente a esto,
se legisla internacionalmente sobre el conflicto armado interno. Entonces, esa es la legislación, pero aquí quiero decirle algo, mi querido Frank, porque a mí lo que me interesa es, obviamente usted, que es mi entrevistador, sí, y también, pero el pueblo. El artículo 425 de la Constitución, que le invoco que lo vea, dice el orden jerárquico de aplicación de las leyes, de las normas, perdón, es la Constitución. Luego están los convenios internacionales y luego están las leyes orgánicas y ordinarias y mucho más abajo los decretos. Entonces, ¿qué es un convenio internacional? ¿Qué es un instrumento internacional? Es una norma que prevalece hasta sobre nuestra ley, porque son normas del Ecuador también, porque la gente no tiene claro esto que yo trato de que la gente lo que se aclare. Cuando uno habla de un documento, de un instrumento internacional, el convenio sobre relaciones diplomáticas de Viena, el convenio sobre asilo diplomático de Caracas, y así, son normas de nuestro ordenamiento, porque cuando el Ecuador ratifica esos tratados o esos convenios internacionales, esos convenios se vuelven norma interna de nosotros, pero no solamente una norma interna, sino una norma que prevalece sobre las leyes orgánicas y ordinarias. Entonces, no es que cuando uno dice, por ejemplo, lo que dice tal tratado, el convenio de Viena sobre el derecho a los tratados, no es que una norma que está ya en Viena y ahí se quedó. No, es una norma nuestra también, porque el Ecuador ratificó ese tratado. Entonces, protocolo adicional al Convenio de Ginebra sobre conflicto armado interno es norma propia. Entonces viene el caso de Colombia. En el caso de Colombia existe un conflicto armado interno en la práctica, porque hay un ejército regular de las FARC que controla una parte del territorio y que en determinados momentos, a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, tienen enormes enfrentamientos armados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya voy a dar mi tip sobre eso también. Entonces, ahí se puede justificar, pero Colombia no ha sido capaz en Claro, tantos años de existencia de las FARC ni de siquiera decir tengo un Colombia. conflicto armado interno. ¿Y por qué no lo ha hecho Colombia? Viene la pregunta. ¿Por qué no ha hecho Colombia esto? Verá, Franco. Porque Colombia no lo hace porque automáticamente tiene que aplacar el derecho internacional humanitario. Porque usted no puede decir, tengo un conflicto armado interno, pero no aplico el derecho internacional humanitario. Entonces prefieren no declarar conflicto armado interno para no aplicar el derecho internacional humanitario. Y acá en el Ecuador quieren, o sea, el presidente Noboa intenta hacer que se crea que hay un conflicto armado interno, pero entonces ¿dónde queda el derecho internacional humanitario? En este decreto que habla del uso progresivo de la fuerza, están locos de remate. Y el día de hoy en la mañana, el periodista Lenin Artieda en Ecuavisa, en contacto directo, habló unas 3 o 4 veces, pero le preguntaba al general, le decía, pero mire que el conflicto armado interno, oye, Lenin Artieda, ya deja de mentirle al Ecuador, aquí no hay conflicto armado interno, deja de joder, ya. O sea, le mienten todos los días al Ecuador. No hay conflicto armado interno, hay delincuencia común enorme. Y hay una delincuencia derivada del narcotráfico, porque viene el tema. ¿Por qué las FARC están tranquilas? ¿Por qué las FARC no están provocando enfrentamientos y agresividad en Colombia? Es la pregunta del millón. Porque han resuelto su problema. Las FARC ya dejaron de ser las FARC que se constituyeron hace decenas de años cuando la muerte de Gaitán en Colombia y se fueron a la montaña para pelear por un nuevo sistema económico y político en Colombia y cambiar las reglas de juego. No, después se vincularon al narcotráfico. Eso nadie lo puede negar. El que diga que no, o sea, no tiene piso lo que diga. Entonces, las FARC ya no se pelean. Las FARC cumplen con qué? Con producir cocaína y pasarla a través del territorio ecuatoriano para que desde el Ecuador la transportemos a los centros de consumo. Y ya, resolvió el problema. Entonces, dejaron de ser tan erosivos en Colombia porque Ecuador les está facilitando el negocio con el tráfico de la droga a través del territorio ecuatoriano. Ese es Han el tema para que lo sido, entendamos bien. han sido las apreciaciones del doctor Augusto Tandazo, experto constitucional.